Pinochet se encuentra detenido en Londres. 15 efectivos de Scotland Yard arrestaron al senador Augusto Pinochet al interior de la London Clinic. No aceptamos que se juzgue en otros tribunales de otros países. Le vamos a hacer la vida imposible a los miembros de las embajadas inglesa y española acá. Quisiera pedir comprensión para una persona que está mal, como estamos nosotros aquí. El 16 de octubre de 1998 ocurrió un hecho que para la mayoría de los chilenos era imposible. The most notorious dictators is under arrest in London tonight. Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por orden del juez Baltasar Garzón. Los cargos: genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura. ¡Gracias, Pinochet! ¡Gracias, Pinochet! No podíamos creer lo que estaba sucediendo, porque realmente era inimaginable. Sentí que por fin estaba llegando un momento que habíamos esperado tanto tiempo. Veíamos como una locura, o sea, que imposible que pase algo, ¿no? Imposible con todo el poder que tiene este señor. Fueron 17 meses de arresto en Londres, varios juicios y muchas gestiones diplomáticas, mientras los ciudadanos se enfrentaban en las calles. 80 millones de personas mató la izquierda internacional. Oye, yo te oí, quédate callado. Numerosas delegaciones de parlamentarios de derecha viajaron a Londres. En Chile, el entonces diputado Iván Moreira iniciaba una huelga de hambre. Las huelgas de hambre son muy tristes. Se pasa muy solo y... Bueno. Forma parte de una historia quizás un poco incómoda para mí, porque a veces el fanatismo y la incondicionalidad te lleva a hacer cosas que no eran necesarias. Fue una muestra de compromiso con él. No me arrepiento de haber estado en las calles. El gobierno, por su parte, decidió defender la soberanía chilena y se abocó a su liberación. Nuestra posición como Estado y como gobierno en esa época no fue nunca la de defender al general Pinochet. Teníamos plena conciencia de los crímenes atroces de que estaba siendo acusado, pero nuestra pretensión era que justamente pudiera ejercerse justicia en su caso y en otros en nuestro país. La detención de Pinochet hizo que el país tomara conciencia de la gravedad de los crímenes que se habían cometido. El primer valor del arresto de Pinochet es que lo dañó severamente a Pinochet en su imagen. Lo dañó y lo expuso en la opinión pública internacional como un dictador que cometió crímenes de lesa humanidad, y después cayó en un vacío muy fuerte cuando además se descubrió que el señor Pinochet había tenido cantidades importantes de dinero escondidas en bancos extranjeros. Finalmente, el gobierno británico decide rechazar la petición de extradición del juez Garzón por razones humanitarias y Pinochet vuelve a Chile. Pero ya no sería el mismo. Ese gesto desafiante en el aeropuerto de Santiago es el último. Pinochet fue desaforado 5 meses después, procesado y nunca más volvió al Senado. El cambio dramático se produjo precisamente en el campo de la justicia, ¿no? Mientras Pinochet estuvo preso en Londres se presentó la primera querella contra él. Pero eso sería menos importante que el hecho de que los jueces tomaron la decisión de hacerle frente a esto, ¿no? Eso
Ese es un cambio copernicano. Sin la detención de Pinochet en Londres, creo difícil que hubieran ocurrido todas las cosas, todos los hechos que ocurrieron después a nivel judicial. Horvitz participó en la investigación que pudo acreditar que al menos 21 millones de dólares, varias propiedades y automóviles habían sido obtenidas por Pinochet de forma ilícita. La detención de Pinochet, más allá de que no se logró su condena, más allá de la pantomima que se hizo para poder traerlo a Chile y simular una enfermedad mental, está el hecho de que se logró esclarecer buena parte de sus crímenes. Marcó un antes y un después en nuestro país. Puso de manifiesto la gravedad de los crímenes de lesa humanidad. Mostró que en realidad la figura del general Pinochet era una figura que también era vulnerable. El pinochetismo como tal empezó a desaparecer, no fue inmediato, demoró un poco, acordémonos que hubo una cierta histeria con la detención, pero entre eso y la campaña de Lavín terminó de desaparecer. Yo la única autocrítica que me hago es que nos quedamos con las luces, no con las sombras del gobierno militar, porque lamentablemente ocurrieron sombras y el gobierno militar significó para nosotros libertad y salvación de una generación completa. A lo largo de los años hemos aprendido el valor y la universalidad de los derechos humanos. Si Pinochet no hubiese sido arrestado, Chile habría sido un país oscuro, un país con verdades a medias. Nuestra transición era una transición muy mediocre. No cumplía con los estándares de un país realmente democrático. Y la detención del dictador significó romper con eso y sentirnos ciudadanos plenos de derechos. Muchas son las cosas que pasaron a raíz de este arresto, en lo judicial, político o diplomático, hechos que pueden tener distintas evaluaciones, pero que nos dejan una sola conclusión. Un 16 de octubre de hace 25 años, la historia de Chile cambió para siempre.